¿Qué tal, mis estudiantes de tercer año? Hola, su profesor Carlos Ribeiro, profesor de matemática. Para la clase del día de hoy, nosotros continuamos con la unidad número 1, números racionales y irracionales, y vamos a estudiar el tema número 4, el teorema de Pitágoras y números irracionales. El contenido, teorema de Pitágoras, los números irracionales y obtener números irracionales a partir del teorema de Pitágoras. ¿Qué aprenderemos hoy? El teorema de Pitágoras, el surgimiento de los números irracionales a partir del teorema de Pitágoras, qué son los números irracionales y cómo obtener números irracionales a partir del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué afirma el teorema de Pitágoras? Que en un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, la longitud mayor se conoce como hipotenusa y las otras longitudes del triángulo rectángulo se conocen como cateto. El teorema de Pitágoras tiene una relación o fórmula que me indica que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Existen números que no se pueden expresar como cocientes, razón de los números enteros? Claro que sí. ¿Qué nombre reciben esos números? Números irracionales. Los números irracionales. ¿Cómo aparecen los números irracionales? En el antiguo Egipto, los pitagóricos trataron de medir la hipotenusa de un triángulo rectángulo isorrectángulo que se le formaba en una baldosa cuadrada dividida en dos partes por una de sus diagonales. Tomando como unidad el cateto del triángulo de la baldosa cuadrada y aplicando el teorema de Pitágoras, apareció el primer número irracional, que es raíz cuadrada de 2, cuyo valor aproximado es 1,414213,5 infinitamente. Podemos observar el triángulo, ¿verdad? Le colocamos su respectiva diagonal. Ahí armamos el triángulo con cada uno de los lados 1. Al aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual, sustituimos el valor 1 al cuadrado, sustituimos el valor del siguiente cuadrado, el siguiente cateto 1 al cuadrado, resolvemos, obtenemos que c cuadrado es igual a 1 más 1, c cuadrado es igual a 2 y por último c es igual a la raíz cuadrada de 2. Y ahí tenemos el valor de la diagonal. En este caso aquí tenemos formado el triángulo rectángulo. Comprensión de conceptos. Números irracionales se van a denotar con la letra I. Está formado por los decimales infinitos no periódicos que no pueden ser expresados como fracciones. Ejemplos: el número pi. Luego tenemos el número de Euler. Y tenemos raíces como la cuadrada, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 11. ¿Quiénes facilitan el cálculo de estos números? Inmediatamente las calculadoras. El número pi, conocido como 3, 14, 15, 92, 56, 54, infinitamente porque no se conoce el último dígito. El número de Euler, 2,71, 82, 81, 82, 84, 590, infinitamente. Características de los números irracionales. La primera característica es un conjunto infinito, no posee último elemento. Segunda, conjunto ordenado, se pueden representar en la recta numérica real. Y tercero, un conjunto denso. Entre dos números cualquiera existe al menos otro número irracional. Números irracionales famosos. Tenemos el número pi. El número pi manifiesta la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Se han calculado más de 1 millón de cifras decimales y sigue sin repetirse. Los primeros números o decimales son 3,14, 15, 92, 65, 358, infinito. El siguiente número, el número e,
conocido como el número de Euler. Es la base de los llamados logaritmos naturales. Se han calculado muchas cifras decimales de E sin encontrar ningún patrón. Los primeros decimales son 2,71, 82, 81, 82, 845, infinitamente. El siguiente número, la razón de oro, que es un número irracional. Sus primeros dígitos son 1,61803398,874. Y el siguiente número son muchas raíces cuadradas y también cúbicas, entre otras, que también son números irracionales. Ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 2, que su valor es 1.41421356,237 infinito. Y la raíz cuadrada de 3, que es 1,73205088,756 infinito. Ejemplos de números irracionales. ¿Cuáles de los siguientes números son irracionales y por qué? Tenemos en esta columna, la primera columna, tenemos tres números. Tenemos 3,13, 111, 311 infinito, raíz cuadrada de 11 y raíz cuadrada de 28. Nos preguntan cuáles de los siguientes números son irracionales y por qué. El primer número es un número irracional porque la expresión decimal es infinita y no periódica. El segundo número también es un número irracional porque no existe número racional que elevado al cuadrado dé como resultado 11. Y el tercer número también es irracional, la raíz cuadrada de 28, porque no existe número racional que elevado al cuadrado dé como resultado 28. Determina el valor de C, en este caso la hipotenusa, en el siguiente triángulo rectángulo y verificar si es número irracional y por qué. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo por el ángulo que se forma aquí de 90 grados. Tenemos el valor de uno de los catetos, 3 centímetros, el valor del siguiente cateto, 2 centímetros, y nos piden que calculemos el valor de C. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Sustituimos a 3 al cuadrado, y B, que tiene valor de 2, más 2 al cuadrado. Resolvemos y nos queda que C cuadrado es igual a 3 elevado a la 2, 9, 2 elevado a la 2, 4. C cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 13, convirtiendo ahora el cuadrado, ¿verdad? Obtenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 13 centímetros. En este caso es el valor de la hipotenusa que estábamos buscando. Si es un número irracional. ¿Por qué? Porque no existe número racional que elevado al cuadrado dé como resultado 13. Determina el valor de C, la hipotenusa, en el siguiente triángulo rectángulo y verificar si es número irracional y por qué. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo, un primero que tiene valor 4 de los catetos, el siguiente cateto 3 centímetros, y nos piden que determinemos C. Aplicando el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, sustituimos el valor de los catetos, primer cateto 3 al cuadrado, el valor de B, que sería 4 al cuadrado, resolvemos, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, luego nos está quedando que C cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 25, resolvemos, C es igual a la raíz cuadrada de 25, C es igual a 5 centímetros, ya calculamos el valor de C, y entonces, ¿qué podemos inmediatamente concluir? Que no es un número racional, porque sí existe un número racional que elevado al cuadrado, 5 al cuadrado, da como resultado 25. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Primera instancia, ¿verdad? Nos piden que seleccionemos con una X cuáles de los siguientes números son irracionales. Vamos a colocar en los espacios en blanco el valor de el valor de X o la X. El siguiente ejercicio, dado el siguiente triángulo, un triángulo rectángulo, cateto 5, cateto 2, C, nos piden responder cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa, cuál es el valor de la hipotenusa, y C es un número irracional. ¿Por qué?
Luego tenemos un siguiente triángulo rectángulo. También nos piden una serie de preguntas.